Dejar que la transformación sea una transformación lineal de P2 a R2 este sobre este 1 a 1. Revisar las propiedades de transformaciones en I1 a 1. Transformaciones. Nos centraremos en la propiedad de que si la matriz de transformación tiene un pivote en cada fila, la transformación está en I. Si la matriz de transformación tiene un pivote en cada columna, la transformación es 1 a 1. Primero probemos que onto esté en cada vector en el dominio del código R2. Tiene al menos un grado de entrada correspondiente dos polinomios. Para probar esto, dejemos que el vector PQ esté en el codominio y nuevamente, si la transformación está en marcha, debe haber al menos una B y C, tal que T de A más BX más C al cuadrado es igual al vector PQ y ahora, mirando hacia atrás a la transformación dada, ahora sabemos que quinta más 3B menos C debe ser igual a P, y vigésima más 11B menos 2C debe ser igual a Q, lo que nos da el siguiente sistema D. Aquí si escribimos la ecuación matricial correspondiente, la matriz de coeficientes es la matriz de transformación, por lo que si escribimos esto en forma escalonada de filas reducidas como que se muestra a la derecha, podemos ver que hay un pivote en cada fila que indica que la transformación está en marcha de nuevo. Esto indica que todos los vectores en el dominio de código de R2 tiene al menos un polinomio de grado de entrada correspondiente 2, por lo que respondemos sí a 2. Y ahora comprobemos que 1 a 1 sea 1 a 1 en cada vector en el dominio de código tiene como máximo un grado de entrada correspondiente, dos polinomios, estableciendo esto de manera similar, de nuevo, deje que el vector PQ esté en el codominio. Pero ahora para que la transformación sea 1 a 1, debe haber como máximo 1, A, B y C, de modo que la transformación sea igual al vector PQ, por lo que esto resulta en el mismo sistema de ecuaciones, así como en la misma ecuación matricial y la misma matriz de transformación escritas en forma escalonada reductora, pero quiero hacer una pausa aquí solo por un momento, porque estamos verificando si hay un pivote en cada columna. Si la matriz de transformación es una matriz de 2 por 3, lo que significa que el número de columnas es mayor que el número de filas, entonces no hay forma de que la transformación puede ser 1 a 1 y al observar nuestro trabajo verifica este aviso de cómo tenemos pivotes en la columna 1 y la columna 2, pero no en la columna 3, lo que indica que la transformación es no 1 a 1, esto también debería tener sentido porque si no tenemos un pivote en la columna 3, entonces se va a ser una variable libre que indica que habrá un número infinito de soluciones y que, para ser 1 a 1, cada vector en el codominio puede tener como máximo un significado 0 o 1. Grado de entrada correspondiente dos polinomios, lo que significa que el sistema puede tener 0 o una solución. Espero que lo encuentres útil.